Bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál fue lo último que hicimos? No. ¿Qué estábamos con estas? De relacionar. ¿Fue la 21? A ver, agárrense la última. Sale ya cómo va. La última. Ya para pasar a las otras, hacemos otra y ya continuamos con la siguiente parte, funciones vectoriales. Y una vez. Ya. ¿Sale? 27. Están agarrando puras sencillitas, pero bueno, sale. A ver. Ahí les va. X cuadrada más 2z cuadrada igual a 1. Muy bien, vamos a analizar esta superficie. A ver, si yo me voy a la tablita, bueno, miren, vamos a analizar primero sin tablita. Y ahorita vamos con la tablita. ¿Qué noto? Pues que no tiene la Y. ¿Sí o no? No tiene Y. Por lo tanto, la Y, ¿qué onda? Si no tengo a Y, ¿qué significa? Que toma cualquier valor. ¿Sí? Bien. Aquí, ¿esto qué es? Esto es una elipse. Es una elipse. Sí, mira. X cuadrada sobre 1 más Z cuadrada sobre 1 medio igual a 1, ¿sí o no? Ya lo puse en forma estándar. Entonces, si yo trato de dibujar esa superficie, a ver, no tengo Z, perdón, no tengo Y. Entonces, como no tengo Y, voy a analizar a Y con 0. Con 0. ¿Para qué? Para tener nada más el puro plano XZ. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto es una elipse en el plano XZ. Es una elipse cuyo semieje mayor vale 1, y está sobre ¿quién? Sobre X. Y cuyo semieje menor es 1/4, ¿sí están de acuerdo? 1/4 y está sobre Y. Entonces, semieje mayor en X igual a 1 y semieje menor 1/4 en Z. Mira. Ese va a ser la elipse cuando lleva de 0. Pero como ya toma cualquier valor, es como si se cruzara, ¿no? Lo que hacemos con sólido, o con Catía, o Nastra. Claro que tanto para allá como para acá. ¿Sí? Mira. ¿Verdad? Ahí está. Entonces es un cilindro que, bueno, aquí hay que cortar un poquito más. Es un cilindro elíptico, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál viene siendo? Viene siendo el 8, no, el 8 no. Ah, nada más hay eso, ¿verdad? A ver, pero entonces aquí hay algo que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque, o sea, sí estamos bien, pero la bronca es que vean cómo pone el elipse. La elipse la pone vertical y debe de ser horizontal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, aquí la pone al revés. Sí, no, está mal. Miren, vamos a graficar. ¿Sí quieren o no? Sí. Mira. Ahí te va. Ahí nomás para que te des un quemón. ¿Cómo vamos a graficar superficies con
contorno 3D, eso ya lo comentamos, claro, con esto. Copiamos, pegamos y modificamos x cuadrada no. A ver, aquí ya la elegí. Es así. X cuadrada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Más 2z cuadrada. Igual a 1. Aquí, para que no haya bronca, primero voy a cambiar los ejes. ¿Para qué? Para orientar, y luego los pongo a todos igual para que tengamos la forma fiel de la superficie. Bien, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a orientar, mi eje X lo puse de menos 7 a 7. Pues es este. ¿Sí están de acuerdo? Este es el eje X. Este. ¿Sí o no? La bronca es que aquí me falta Z. Seguramente Z es este, ¿eh? A ver. Si es que ahí no modifiqué a Z. Pues no voy a saber cuál es. Este es Z. Ahí está. De menos 17 a 7. ¿Sí o no? Sí. Y el eje Y es este de aquí. De menos 10 a 10. Ahí está. Pero ahora voy a poner todas igual para que no me la deforme, porque ahí me la está deformando. ¿Se entiende o no? Mira. Todas igual. Y sale. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, viene lo importante. Hay que ver cómo es el cilindro. Mira. Si te fijas que el mayor está sobre X y el menor está sobre Y, entonces está correcto como lo hicimos nosotros. Porque aquí el libro, ¿cómo lo pone? Lo pone como si el mayor estuviera en Z, ¿sí o no? ¿O no? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ok, vamos entonces, vamos a pasar ahora a las otras. Que son, nada más vamos a hacer una. Estas de, nada más una. Si se fijan estas, sobre todo de la de 33 a la 36, son superficies cuadráticas donde el punto notable está desplazado. ¿A qué me refiero con el punto notable desplazado? Cuando ustedes llevaron geometría analítica, vieron circunferencia con centro en el origen, parábola con centro en el origen, elipse con centro en el origen, hipérbola con centro en el origen. Y luego lo vieron con circunferencia en h, k, parábola con vértice en h, k, elipse e hipérbola con centro en h, k. ¿Sí se acuerdan? Es decir, cuando el punto notable estaba desplazado. Y al estar desplazado, ¿qué sucede? Que voy a tener términos lineales. Aquí sucede lo mismo. ¿Sí? Tengo términos lineales con las tres variables. Eso implica que son superficies cuadráticas desplazadas. ¿Sí? Las de arriba son superficies cuadráticas que no están en forma canónica, como la de la tablita, ya dijimos que es eso. De hecho, son parecidas a las que acabamos de hacer, pero ahí no hay desplazamiento en el punto notable. El punto notable puede ser centro o vértice. Centro en todas excepto en la parábola, porque recuerden que en la parábola el punto notable es el vértice. ¿Sí o no? De su clase de geometría analítica. ¿Sí? ¿Sí o no, ingeniero? ¿Ya te acordaste? ¿A poco no? ¿Ya? Chulada de materia. ¿De qué prepa venimos?
más no. De acuerdo, pero Sus propios le echaban ganas. ¿Sí o no? sí. ¿Verdad, güey? ¿Sí o no, güey? Tú, güey. ¿Sí o no? ¿De cuál prepa vienes? Probar. Hay un chingo de probaxi también. Probar. Bien. A ver, agárratelo. $33 dice el ingeniero. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bueno, pues vamos a hacerlo. Déjenme desconectarle. Fíjense, dice 4x cuadrada. ¿Cuál dijiste, ingeniero? Más y cuadrada más 4z cuadrada menos 4y menos 24z más 36 igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa allí? Lo que pasa es que está en forma general. ¿Por qué está en forma general? Porque está desarrollado todo. ¿Cuál es la forma general? Acuérdense, ya la comentamos. AX cuadrada más BY cuadrada más CZ cuadrada más XY más LXZ más FXZ más GX más HY más JZ más I igual a 0, ¿sí o no? Claro que aquí faltan algunos, pero es lógico. Bueno, no es lógico, sino que eso significa que esos coeficientes valen 0. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para poderla graficar? Vamos a pasar la forma ordinaria o canónica. Y para pasar la forma canónica u ordinaria, lo que hay que hacer es completar cuadrados. ¿Por qué completar cuadrados? Porque se supone que todas las cuadráticas yo tengo binomios al cuadrado que desarrollé para llegar a la general. Entonces ahora tengo que obtener esos binomios al cuadrado. El procedimiento es completando cuadrados. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cómo le hacemos? Junto lo de x, pues está huerfanita la x, junto lo de y, pero dejo un espacio, junto lo de z, pero dejo un espacio. ¿Por qué dejo un espacio? Pues porque tengo que contar el tercero. ¿Sí o no? Bien. Entonces esta está huerfanita, está solita. No tiene lineal. Pero aquí tengo que contar este conto. Se supone que es el segundo al cuadrado. Si este es el doble del primero que es y por el segundo que no conozco, ¿cuánto vale el segundo? Menos 2. Pero al cuadrado me da 4. ¿Sí se entendió? ¿Luego? Sí. Bien. Aquí, primero hay que hacer una cosa. Este 4 me estorba. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, este es el doble del primero por el segundo. Si el primero es z, ¿cuánto vale el segundo? No. ¿Cuánto vale el segundo? ¿Cuánto? No oigo. ¿Cuánto? Rápido, ingenieros. ¿Cuánto vale? 3. Menos 3, pero tiene que estar al cuadrado. 9. ¿Sí o no? Sale. Ahora, lo mismo que le sumé en el primer miembro, se lo tengo que sumar en el segundo. Bueno, ¿cuánto le sumé? 4. ¿Y cuánto le sumé?
¿Qué no le sumé? No, le sumé 36, ¿no? ¿Sí o no? O sea, fueron 9 al binomio, pero en realidad le sumo 36 porque lo multiplica por 4. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, este pues quedó solito. Este es y menos 2 al cuadrado. Este es 4 por z menos 3 al cuadrado igual a ¿qué? A 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Como que ya va agarrando forma, pero todavía le hace falta. Si yo comparo con mi tablita, me voy a dar cuenta que es un elipsoide. Pero los elipsoides no debe de haber coeficientes en las variables, sino solamente en el denominador. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Sí o no? No hay cómo. ¿Sí? Este, pues, lleva un 1. Este. Pero perdón, miento. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Dividir por aquí. Hacer uno este, ¿sí o no? Sí. Sí, me está faltando eso. A ver. Entonces, si divido todo entre 4, me va a quedar ya el 1 en el segundo miembro, en el primer miembro así, aquí me va a quedar sobre 4 y aquí sobre 1, ¿sí o no? Claro, ya lo puedo poner si quiero. Si quiero lo puedo poner o no ponerlo, no importa. Ya sé que cuando no tiene, pues el número es un 1, ¿verdad? Bien, entonces, ¿esto qué es? Es un elipsoide. ¿Por qué es un elipsoide? Porque se parece a esto. Incluso le vamos a poner la canción esa, ¿sí o no? ¿Cuál dijimos? ¿Cuál dijimos, ingeniero? Ingeniero del Águila. No me acuerdo. Pues, dile cuál fue, ingeniero. Aquí el del Barça. Sí o no, te le pusimos un pedacito. ¿Sí, no? Claro, ahí en el vídeo, ¿verdad? Ponemos el cuánto ahí, pedacito ahí. ¿No? ¿Sí o no se parece? Nada más que está desplazado. Porque este tiene centro en el origen, pero esta tiene centro ¿en dónde? En 0, 2, 3. ¿Sí o no? El semieje mayor está sobre y vale 2. Y en X el semieje vale 1 y en Z también. Aquí no importa quién le llame B y a quién le llame Z. Son iguales. ¿Sí o no? Entonces ya con esto ya puedo graficar. ¿Sí están de acuerdo que es un elipsoide, no? Ahí está en la tablita. Luego, sí. Entonces, ¿dónde está el centro? Nos levantamos para allá. Para allá está. Se va todo Hidalgo hasta allá. ¿Verdad? Pásese aquí, hermano, si está en el centro. No. A ver, ¿dónde está el centro? En 0,2,3. ¿Sí o no? 0,2,3. Ahí está el centro. Ahora, el semieje mayor está en Y. Y vale 2. Esto quiere decir que son 2 para la derecha, 2 para la izquierda. ¿Sí o no? Como araña. Semieje menor sobre X igual a 1. Entonces son 1 para adelante, 1 para atrás. Semieje mayor sobre Z igual a 1. 1 para arriba, 1 para abajo. ¿Sí o no? Entonces, mira, ya con eso puedo trazar las
elipses que van a formar a mi elipsoide. ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. Claro que esto ya lo visualizo. A ver, ¿lo puedes encender, ingeniero? Gracias. A ver. Como es una superficie, lo vamos a hacer con contorno 3D. A ver, me lo evitan, por favor, 4x cuadrada. Luego. Más 4 cuadrada. Ok, pero ya menos 4y, ¿verdad? De una vez vamos a ponerlo para aprovechar, ¿no? Luego, también hay un menos 24z. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. Vamos a poner 36 y luego lo demás. Y cuadrada. Ahí va. Sí. ¿Qué sigue? 4z cuadrada. Más 4z cuadrada. Y creo que ya es todo, ¿no? Igual a 0. Sí, igual a 0. Pero aquí para orientar, ya dijimos, hay que poner los ejes con valores diferentes. Sin embargo, aquí como puedo darme cuenta, los semiejes son muy pequeñitos. Entonces de una vez vamos a ponerlos mejor de menos 7 a 7 y estos cuates de menos 5 a 5. Y pues este cuate de menos 3 a 3. ¿Diferentes para qué? Para que los orientemos. A ver. El X va de menos 7 a 7, entonces este es el X. ¿Sí o no? Así. ¿Sabes? Sí. El Y va de menos 5 a 5 y el Z va de menos 3 a 3. Ahí está. Ahí está como un sistema derecho. ¿Están de acuerdo? Más o menos eso. Bien, ahora sí, vamos a ponerlos todos del tamaño. Porque ahí incluso lo está sacando hasta mucho. ¿Sí o no? Sí. Pero ya una vez que lo oriente ya no lo van a ver. Miren, ahí está el elipsoide. ¿Sí están de acuerdo? El semieje mayor está en Y y los menores están en Z. O sea que es un elipsoide circular. ¿Sí o no? Sí. Por así decir. O sea, la pancita es circular. ¿Sí? ¿Sabe la del estribo? ¿Sí saben cuál es la del estribo? ¿No saben cuál es la del estribo? La del estribo es la última y nos vamos. No nos echaron la del estribo. ¿Saben la? Es que no ven películas de la época de oro, ingenieros. Ven puro guasón. Ya se fijaron, fue un fracaso esa película asquerosa. Es un fracaso. ¿Por qué? Porque la gente ya está harta de tanta popó. Por cierto, ¿saben por qué la sacaron? Les voy a decir una cosa. Aparte de pudrir la mente de los jóvenes, la idea o la intención es manipular a las personas para asociar a la personaje que sale con el guasón con una candidata que también está. Obviamente no es de México. No es de México. Aquí ya, pues ya hubo. Aquí ya nos jodimos. Sí, prepárate. Va a estar duro, va a estar duro. No, sino
¿Qué otra? Ahí nomás investiguen, que también dice puras tonterías y también como la gaga, porque era que tuvieron que sacar a la gaga, ¿sí o no? Sí. También hace nada más. Ahí investiguen. Sale. A ver, última, la les digo. Esas películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Luis Aguilar, ¿sí o no? Bonitas, así que dicen, la gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que ella la que el novio. Para esta novia no hay tema, pues vas a tener buen marido. ¿Sí o no? Coplas. Porque Pedro es cosa buena, por lo menos de apellido. Pedro bueno, es muy bueno, padre de bueno también, y su abuelo, uy, qué bueno. ¿Quién se llamara como él, si o no? Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, ¿sí o no? Y esa escena, ¿sí saben cuál es, no? ¿Sí o no? La de coplas de dos tipos de cuidado. Esa, incluso hasta los freestyle y todo, dicen, no manches, ese es el primer freestyle de la historia. Porque acá echándose guerra. ¿No lo han escuchado? ¿Cómo se llama? Coplas. Nada más que voy a tener que detener un poquito la gráfica. Bien, pues ahí está. A ver, ¿tú es cuál? A ver, escójanla. 36. 36. A ver, esa es x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada menos 2x Más 2y. más 2y Más 4z. más 4z más 2 igual a 0. Bien. A ver, entonces, ¿qué pasa allí? Vamos a juntar todo lo de x. Ya dijimos, dejamos un espacio. Todo lo de y, pero acuérdense que el cuadrático tiene que ir con más. Entonces, de una vez saco el signo menos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y este, como es positivo, me va a quedar negativo. Y dejo un espacio. Luego viene z cuadrada. Ahí no hay tanta bronca. Y luego vamos a pasar el 2 para el segundo miembro. Bien, a ver, ¿quién va a ser el tercero? 1. ¿Sí? Aquí. También. ¿Mande? ¿Cómo? No, pero acuérdate que ese es el doble del primero por el segundo. Entonces el primero es x, el segundo tiene que ser 1 para que el doble sea este. Bien, aquí cuánto va a ser 1 también, ¿no? ¿Sí o no? Acuérdense que se eleva al cuadrado. Bien, aquí es 2, pero al cuadrado es 4. Entonces, ¿cuánto le sumé? Sumé 1, resté 1, aguas, y sumé 4. Entonces, ¿qué me queda? X menos 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado más z menos más 2 al cuadrado igual a 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si yo me voy a la tablita, se va a parecer a esto.
A ver, búsquenla. Obviamente aquí la pone así el libro, ¿eh? O no, no sé cómo la pongo, ahorita la buscamos. Acuérdense que en la camita están sin desplazar, ¿sí o no? Así la pone. Así la debe de poner. A ver, ¿cuál sería? Si me voy a mi tablita. Hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. ¿Sí están de acuerdo? Miren. Vamos a ponerla. Miren, vean. Ustedes van a decir, oye, pero espérate, aquí el negativo es Y y aquí es Z. No importa. Si tú te fijas, el signo negativo me da el eje. ¿Sí o no? Esto quiere decir que aquí el eje va a ser ¿quién? Y. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjate, ya con la tablita ya te ayudas y dices, a ver, vamos a dejar el espacio. El punto notable es un hiperboloide de una hoja cuyo centro es 1 menos 2. ¿Sí? Ahora, todavía le falta su manita de gato. Ya estoy yo sacando el centro y todo eso, pero tengo que dividir entre 2, ¿sí o no? Sí. Pero eso no va a afectar al centro. Lo que determina eso son los semiejes. ¿Sí? ¿Cómo que los semiejes? Sí, porque todos los semiejes van a ser iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, mira, el centro es 1 menos 2. Por aquí va a estar el centro. ¿Sale? Bien. El eje del hiperboloide va a ser paralelo al eje Y. No va a ser el eje Y. ¿Por qué? Porque el punto notable no es el centro, pero va a ser paralelo al eje Y. O sea que va a ser este. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, para hacer lo mejor que se pueda, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer Y igual a 1. Si yo hago Y igual a 1, este cuate va a valer 0 y me queda una circunferencia, ¿sí o no? Una circunferencia de radio 2. Aguas, de radio 2. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense. O sea, aquí analizo esto. Entonces, cuando Y vale 1, tengo una circunferencia con centro ahí mismo y el radio es de raíz de 2, que es 1.4142, ¿sí o no? Entonces es como por aquí, 1.4142 para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la cinturita. La cinturita. Y ya después, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. ¿Sí están de acuerdo? Claro que ya si lo quieres hacer acá más chingón, pues dices, a ver, voy a calcular qué onda aquí. Entonces ahí que estás haciendo 1, 2, 3, 4, 5, lo sustituyes, despejas y haces una circunferencia de radio tanto. Entonces son tanto para allá, tanto para allá. Pero eso ahorita no es tan importante. La idea es bosquejar, ¿sí o no? Va a ser más o menos así, mira. Pero sí es importante la orientación y características, ¿sí o no? Sí, bien. A ver, vamos a ver si es cierto.
todavía no la agarro. Ok. Puras fallas, hermano. Miren. Es x cuadrada menos y cuadrada, luego más z cuadrada, bueno, ahí está más z cuadrada, menos 2x Más 2y. más 2y Más 4z. más 4z, este vamos a borrarlo, 4z Más 2. más 2 igual a 0, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver, bien. Nada más, vamos a hacer los ejes para orientar. Mira, ahí está. Vamos a orientar. El eje X lo pusimos de menos 7 a 7. O sea que este es el eje X. Ahí está. De menos 7 a 7. El eje Y de menos 5 a 5 es este. Y obviamente el Z es este de menos 17 a 17. Bien, ahora sí vamos a ponerlos todos iguales. Yo creo que aquí conviene todo con 7 para que tampoco quede muy alejado ni muy cerca. Sale. Bien. ¿Sí o no? Sí. Es un hiperboloide de una hoja circular. ¿Por qué circular? Porque acuérdense que si yo cancelo Y, siempre me queda el círculo. ¿Sí o no? Y mira, el espejo es un círculo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, no es complicado. De hecho, estas son mucho más fáciles que las otras. ¿Sí o no? Pues ahí está. Bueno, pues pasamos a la siguiente unidad, tercera unidad, que son funciones vectoriales. Muy bien. ¿Qué es esto de las funciones vectoriales? Pues miren, aquí, si se fijan, todo lo que vimos, pues prácticamente fue geometría analítica y multiplicación. ¿Sí o no? Ahora sí ya vamos a empezar cálculo multivariable. De hecho, este curso no se debería de llamar cálculo vectorial. El nombre correcto es cálculo multivariable. Cálculo vectorial debería ser la continuación de este curso. ¿Sí? Pero, pues hay algo que quieren que no salgamos pelones. ¿Sí? Y nos meten champitas 4 y más de güey 5 y todo. Sí, o sea, la verdad. Entonces, miren, ¿qué es una función vectorial? Aquí tenemos una figura que nos va a ayudar a entender un poquito el rollo. Dice, los vectores tangentes muestran la dirección en la cual una curva en el espacio se comporta en cualquier punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una curva en el espacio. Esa curva en el espacio es una función paramétrica, como la recta. ¿Sí se acuerdan que vimos la recta en forma paramétrica, no? Entonces vamos a ver cómo hay funciones escalares que podemos representar en forma paramétrica, pero también en forma vectorial. Y de hecho hay una relación muy íntima. Bien, entonces vamos a comenzar ya directamente con lo que es una función vectorial y una curva en el espacio. Entiéndase por curva en el espacio, pues prácticamente una función vectorial en el espacio, porque de hecho su gráfica es una curva espacial en 3D, si está en X, Y, Z. Si es en X, Y, pues obviamente es en el plano, también lo hay, lo vamos a checar. Entonces aquí dice, miren, una función vectorial la voy a representar como R de T.
Noten cómo esta R está en negrita, porque se trata de un vector. Obviamente yo le voy a poner flecha, ya dijimos eso. ¿Sí o no? Lo que tenga flecha es vector, no puedo hacer la negrita. Bien, entonces una función vectorial, si se fijan, es un vector cuyas componentes son funciones. ¿Sí o no? Sus componentes son funciones, pero todas ellas son funciones de la misma variable. Y esa variable, ¿quién es? El parámetro. ¿Sí? Como la recta, ¿sí se acuerdan? X igual a x0 más at. Y igual a y0 más bt. Z igual a z0 más ct. ¿Sí o no? Esa es una recta, una función lineal en forma paramétrica. Y es una curva. Tú vas a decir, ¿cómo que es una curva? Si es una recta. Lo que pasa es que en términos generales, la curva puede ser recta o no, puede serlo de forma distinta. ¿Sí? Bien, entonces una función vectorial es un vector cuyas componentes son funciones paramétricas. Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Todo el cálculo que vimos anteriormente, cálculo diferencial y cálculo integral, aquí lo vamos a aplicar igual. Absolutamente nada va a cambiar. Todo. Límites, continuidad, derivada, integración. Todos esos principios van a ser exactamente iguales, solo que adecuados a 3 dimensiones. ¿Y por qué 3 dimensiones? Porque estamos hablando de curvas en el espacio tridimensional. Hay que decir que puede haber funciones vectoriales en el plano, serían 2 componentes. En el espacio tetradimensional, pentadimensional, hexadimensional, heptadimensional, hasta n-dimensional, pero esos ya no. Aquí solamente vamos a casarnos con 3 dimensiones y 2 dimensiones extras. ¿Ok? Entonces todo ese cálculo que vimos es exactamente el mismo. Aquí está, por ejemplo, una función vectorial y yo quiero encontrar el límite cuando el parámetro, recuerden que es la variable de las funciones componente, tiende a, pues va a ser igual al límite cuando t tiende a de cada una de las componentes, siempre y cuando ese límite exista. Bien, cuando yo grafico una función vectorial, lo voy a hacer como acostumbro a hacerlo en cálculo de 2 variables, que es lo que yo hacía, una tabulación. ¿Sí o no? Le daba valores a x para obtener valores de y y luego los puntitos los iba representando en el plano y luego los unía con una condición. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Voy a hacer una tabulación donde le voy a dar valores a t para obtener los valores correspondientes de cada una de las componentes y luego voy a representar esos puntos en el espacio y los voy a unir con una curva suave. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de eso. Esto sería la gráfica de una función vectorial. Pero si se fijan, hay una característica importante, que es una curva orientada, porque tiene flechas. Esas flechas me va a dar el sentido de la función vectorial. Y entonces una función vectorial que termina el sentido, pues lo termina precisamente el orden consecutivo de los puntos. Se supone que yo voy 0, 1, 2, 3 para el parámetro y en base a ese orden voy viendo cómo van los puntos y ya nada más pongo las flechitas. ¿Sí? Ahora, una cosa que sí es importante aquí comentar. Una función vectorial si se fijan, es una función, bueno, es un vector cuyas componentes son funciones paramétricas. Eso ya lo comentamos. ¿Por qué paramétricas? Porque las 3 están en función de la misma variable que es el parámetro. ¿Sí o no? Pero una cosa muy importante es que esta función es una función vectorial posición. Es decir, va a hacer esto.
Para un valor de t va a ser así, para otro valor de t va a ser así, para otro valor de t va a ser así, para otro valor de t va a ser así, para otro valor de t es así. Es decir, esto es una función vectorial posición, pero al darle valores al parámetro, tengo esos vectores posición y lo que determina la curva son los puntos finales. ¿Sí o no? Mira. Y son los que voy a unir. ¿Sí? Entonces aquí, al darle yo valores sucesivos al parámetro, veo que los puntos van de esta forma. Entonces quiere decir que el sentido de la función vectorial es así como van las flechas. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Una cosa muy importante es que una función vectorial yo la puedo expresar en forma paramétrica. Incluso, fíjense bien, yo puedo jugar. Yo puedo tener una función escalar. Y si está en forma escalar, la puedo pasar a forma paramétrica. Y de la forma paramétrica la puedo pasar a forma vectorial. Y regresar. Y de hecho eso lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, pues ahí está esto. ¿Qué sigue? Algunas curvas son bastante complicadas, eso hay que decirlo, igual que las superficies. ¿Sí? Entonces sí va a ser necesario por ahí utilizar software para visualizarlas. Vamos a hacer aquí las gráficas de algunas funciones que son sencillas, pero hay otras que sí son un poco complicadas, entonces sí es necesario utilizar software, como por ejemplo esta, ¿no? Pues esta hacerla a mano, pues sí está muy manchado, ¿no? No es práctico. Si conocemos las propiedades y características es más que suficiente y ya podemos representarlas. Y ya luego vienen los ejercicios. ¿Cómo ven? Pero el tiempo es muy cruel. ¿Cómo ven? Ya cuando íbamos a empezar con lo bueno, se acaba el tiempo. ¿Se siente gacho, no? ¿Sí o no? Es como si les hubiera dicho, no, mira, el pastel está bien sabroso y de repente, chicos, ya se acabó. ¿Se aguanta para mañana? Sí, la que vale, pues, no.